Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos en esta oportunidad a tener una enseñanza. Vamos a pedirle a nuestro Dios, en primer lugar, que nos ayude, sea el Señor dándonos a nosotros ese espíritu para poder entender su palabra. Padre que estás en gloria, te damos gracias por todos aquellos, Señor, que nos están sintonizando y por todos aquellos que están acá con nosotros realizando, Señor, esta transmisión. Suplicamos, Señor mi Dios, que seas tú gobernando, seas tú dirigiendo, Señor, la meditación de esta palabra, llegando al corazón, Señor, de tu pueblo, llegando al corazón de todo aquel que necesita tu palabra para ser fortalecido, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Así es que encomendamos, Señor, la meditación de tu palabra y nos ponemos a tu disposición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús lo hemos pedido. Damos gracias al Señor. En esta mañana vamos a tener un tema muy bonito, muy importante, basado en una cita bíblica bastante conocida, anhelada, bonita, deseada y muy citada también. Si usted quiere, abra su Biblia ahí donde se encuentra y vamos a abrirla en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer un solo versículo de la palabra de Dios en este momento. Y como le dije, este versículo es muy bonito y muy citado. Sobre todo cuando hay momentos de debilidad, cuando hay momentos de crisis. Y nos dice el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo en Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros estamos en un proceso, en el proceso de llegar a ser certificados por Dios, pero a la vez, de acuerdo a la lectura que nosotros hemos tenido, se nos dice que el mismo Dios está comprometido a llevar a cabo con nosotros la tarea para que nosotros seamos aprobados por Dios. Aprobados no por el líder, no por el supervisor, no por el coordinador, no por el pastor, sino aprobados por Dios. Y que Él comenzó esa obra y la va a perfeccionar en nosotros. Pero eso significa, y esta es la parte que muchas veces nosotros omitimos cuando leemos este versículo, que vamos a entrar a un proceso. Y en ese proceso que nosotros estamos, es donde se nos va a llevar para que logremos el ser fortalecidos y cumplamos la carrera que Dios ha puesto en nuestras vidas por delante. Él mismo es quien diseña ese programa de entrenamiento. Él mismo es quien diseña esas pruebas para que nosotros podamos sobrellevarlas y ser victoriosos en aquel día. Por eso hoy vamos a hablar acerca de sacando provecho a las pruebas. Oiga bien, sacando provecho a las pruebas. Quiere decir que hoy vamos a aprender a ser aprovechados, ¿verdad? Vamos a sacarle provecho a las pruebas. ¿Qué le parece si yo le digo en este momento, hermanos, cuando termine el servicio,
yo voy a ir a correr una maratón. Ustedes dirán, bueno, pero tiene que equiparse. Y es cierto, tengo que equiparme. Y aunque yo pasare comprando, teniendo un equipo, buenos zapatos, una buena ropa para correr esa maratón, ¿qué cree usted que me pasaría si comienzo a correrla? Seguramente, y esto es si me dejan correrla, yo no la voy a terminar. ¿Por qué? Porque necesito un proceso. Es un proceso de entrenamiento que yo necesito para llevar a cabo esa carrera. No, los deportistas no se ponen de un día para otro a llevar esas competencias. No se ponen de un día para otro para correr esas carreras, sea de obstáculos, sea de velocidad o lo que sea. Debe de llevar un entrenamiento. Y ese entrenamiento es sistemático, ese entrenamiento es continuo. Y acuérdese que nosotros no somos deportistas en un deporte de este mundo, ni vamos tras un galardón de este mundo, vamos tras un galardón celestial. Y nuestro entrenador no es cualquier persona, nuestro entrenador es el mismo Señor Jesucristo. Y por eso Él permite y algunas veces diseña el sistema de pruebas por las cuales nosotros debemos de pasar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es sacarle provecho a esas pruebas. En ese entrenamiento que llevan los deportistas, hermanos, en ese proceso ellos son medidos. Están midiéndole los cambios estructurales de su cuerpo, están midiéndole también la capacidad y la función que llevan sus miembros. Cada una de esas pruebas está diseñada para irles fortaleciendo en las partes débiles, para irles dando a ellos fortaleza en aquellas que lo necesitan. Y ¿sabe una cosa? Cuando llegan a la competencia, cuando van al evento deportivo, es el mejor punto de comparación y es el mejor punto en el cual se prueban los logros que ya se han obtenido. Es ahí donde se demuestran. De manera que nosotros, para sacarle provecho a las pruebas que vengan a nuestra vida, debemos de tener presente 3 cosas. En esta mañana yo quiero que piense que solamente estas 3 cosas se las guarde en el corazón y trate de practicarlas. En primer lugar, este es un punto netamente doctrinal. Tiene que ver mucho con la doctrina. ¿Y sabe usted que la sana doctrina es la que sostiene al creyente? La sana doctrina es la que fortalece, es la que instruye. Este punto tiene mucho que ver en lo doctrinal porque está relacionado con la naturaleza de Dios y con la relación que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuál es este punto? En primer lugar, en cualquier prueba que nosotros estemos, recuerde que Dios nos ama. Dios me ama. Dios me ama. Si usted quiere, ahí donde se encuentra, estimado hermano, estimado amigo que nos puede estar sintonizando en este momento, repítalo: Dios me ama. Dios a mí me ama. Dios me ama porque Dios es amor. Y las pruebas son parte del programa de entrenamiento que el Dios que me ama me da a mí. Porque Él me está entrenando, porque Él me está capacitando, porque Él me está fortaleciendo, porque Él me está llevando a otro nivel. Hermanos, no considere al Señor cuando usted esté en una prueba como que el Señor está enojado, tiene ira. Dios no actúa de esa manera siendo nuestro Padre. Es cierto que como padres terrenales muchas veces, oiga bien, se disciplinan a los hijos de manera enojada, frustrado. Algunas veces, mira la vergüenza que me hiciste pasar, por eso te voy a castigar.
No se hace para ayudarle al niño, no se hace para corregirlo, no se hace para fortalecerlo, para instruirlo, sino que se hace por motivos equivocados. Pero eso somos nosotros, los seres humanos, que nos equivocamos. Incluso nosotros, los hijos de Dios, cuando no hemos alcanzado un grado de madurez suficiente, hacemos las cosas equivocadas. Pero Dios no hace las cosas equivocadas. Dios permite esas pruebas porque nos ama. El apóstol Pablo lo dice bien claro en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, hermano, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada podrán separarme del amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos ama. Cuando usted se sienta tribulado, cuando usted esté en angustia, cuando usted esté en el dolor más grande, sepa que Dios no lo ha olvidado, ni es que esté enojado. Dios le ama aún en ese momento de difícil angustia. No nos da las pruebas por su enojo o por su ira, tampoco lo hace por negligencia. Es que Dios se olvidó. Es que Dios no está conmigo. ¿Acaso dice la palabra del Señor, se podrá olvidar la mujer el vientre que dio a luz de su hijo? Y aunque ella se olvidare, dice, con todo yo no me olvidaré de ti. Tampoco es por negligencia. ¿Se ha fijado que algunas veces a nosotros las madres nos ha pasado muy seguido? En un descuido y el niño se cayó. Se dio un chichón. ¿Qué? Negligencia de parte nuestra, olvido, pero Dios no olvida. Dios no es negligente. A Dios no le toma por sorpresa la prueba en que usted se encuentra en este momento. A Dios no le toma por sorpresa el dolor que está experimentando en este momento. A Dios no le toma por sorpresa esa angustia que le está carcomiendo en el corazón, esa incertidumbre que usted tiene. Pero sepa que aunque tenga incertidumbre del mañana, el mañana no nos pertenece, es hoy el que nos pertenece, y el mañana Dios dirá de él, porque Él es el Señor del tiempo, Él es el Señor de nuestra vida. No lo hace tampoco por eso. Me llamó mucho la atención una noticia que vimos hace unos días. En la ciudad de Guatemala estuvieron pasando hace algunas décadas unas adopciones irregulares. Ya hay personas guardando prisión por ello. Y una madre que se mantuvo casi 2 décadas buscando a sus hijos, queriendo contactar con sus hijos, porque sus hijos estaban en casa, llegó la autoridad, los recogió. Alguien había llamado y dijo que los niños habían sido abandonados cuando la madre andaba trabajando para ellos y los había dejado al ojo de un vecino. Pero en un momento dado, otro llamó y los niños fueron arrancados de ese hogar. Cuando llegó su madre consternada, llorando, anduvo por todas las instancias judiciales que puede ser posible en la República de Guatemala y no logró con éxito, hasta que hoy por las redes sociales logró contactar con sus propios hijos. Sus padres biológicos se han reunido con ellos, han sentido ellos que se les ha hecho un daño bastante duro porque fueron adoptados incluso por familias diferentes, fueron separados. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que a Dios no le ocurre lo mismo. A Dios no nos deja guardados con el vecino. Échemele un ojo a mi hijo, échele un ojo a mi hija. Dios no es negligente. Dios es un Padre responsable y Él nos ama. Por eso esa alabanza, hermano, que dice: yo solo sé que Él es mi Padre, que yo soy su hijo y que mi Padre me ama, debemos de guardarla en el corazón. Y hay otro coro muy antiguo en la escuela bíblica: Cristo me ama, Cristo me ama. Pero ¿por qué decimos que Cristo me ama? Porque la Biblia lo dice así: Cristo me ama. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ese es el primer punto que no debemos de olvidar.
Y el apóstol Pablo nos continúa diciendo en Romanos 8, siempre en el 38 y 39, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está en dificultades? ¿Está enfrentando pruebas difíciles? Dios le ama. Dios le ama. Dios está con usted. Dios le ama. Y quiero decirle que como nuestro formador, que como nuestro instructor, cada programa es personal. No hay copias de programa. Mucha gente invierte bastante dinero en contratar entrenadores personales. Ellos se encargan de hacerle una rutina, un régimen a cada una de esas personas que son sus clientes, dependiendo, oiga bien, del estado físico en que se encuentren, de la capacidad que tengan en ese momento. Jesucristo conoce la capacidad que tenemos. Jesucristo conoce el estado que tenemos. ¿Acaso no puede leer hasta los pensamientos antes de que nosotros los digamos? Antes de que la palabra esté en nuestra boca, dice: oh Señor, tú lo conoces todo. El programa es personal. Nunca vaya a querer usted asimilarse de otro programa en otro hermano o en otra persona. Dios lo va a tratar a usted de manera personal, como Dios me va a tratar y me trata a mí de manera muy personal. Él sabe la carrera que cada uno de nosotros está corriendo. Él sabe cada uno de nosotros el papel que va a desempeñar en su obra. Él sabe que cada uno de nosotros tenemos ese deseo de servirle, ese deseo de hacer las cosas bien para Él, y lo que hemos de hacer bien, Él lo sabe perfectamente. Él sabe cuál papel vamos a llevar. Él sabe en qué carrera vamos a participar. Él sabe cuáles son los obstáculos que hemos de cruzar. Él sabe cuál altura debe de tener la valla en la cual nosotros hemos de ser entrenados. Pero Dios lo está haciendo de manera personal. Él sabe cuáles son nuestras cualidades, pero conoce bien nuestras deficiencias. ¿Usted cree que a Él le toma por sorpresa que muchas veces no damos la medida? Y cuando no damos la medida, no la damos. Cristo nos va a presentar otra oportunidad, porque Dios es un Dios que nos ama. El domingo anterior me gustó mucho hablar con uno de nuestros hermanos de acá del equipo de media, cuando me decía: yo pensaba, qué bonito tener el don de palabra, qué bonito poder hablar bien, tener esa facilidad de expresión, tener don de convencimiento para poderme dirigir, para poder predicar. Pero me he dado cuenta, me dice, que hay un papel en el cual estoy tan contento de llevarlo a cabo y me siento realizado en él. No tengo que hablar mucho, pero sí es una parte importante. Sobre todo en estos tiempos lo ha sido más evidente cuán importantes han sido los medios. A través de ellos estamos llegando a ustedes. Así es que mire cuán importante es que nosotros reconozcamos que cada carrera es personal y cada entrenamiento es personal. Pero así también, sacándole provecho a las pruebas, en primer lugar, sabiendo que Dios nos ama. Segundo lugar, que requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Requiere empeño. Requiere dedicación. Hay un proverbio que es bastante usado en los deportistas. Ese proverbio dice: no pain, no gain. No dolor, no ganancia. No esfuerzo, no éxito. ¿Y sabe qué? Esas pruebas pueden significar desempleo. Esas pruebas pueden incluir pobreza, enfermedad, muerte de seres queridos.
sufrimientos de diferente tipo, sean moral, emocionales, espirituales, que son los más difíciles, deben ser. Problemas en los hogares. Mire, algunas veces se dice, ¿y qué le está pasando? Que le está lloviendo sobre mojado. Es cuando tras una situación adversa cae otra situación adversa. Y en estos tiempos lo estamos viendo. Porque hay una pandemia a nivel mundial, por eso se llama pandemia, a nivel mundial. No creo que exista un solo ser humano exento de que pueda ocurrir ser infectado. La posibilidad existe. Y sin embargo, hay incluso hermanos en nuestro medio sufriendo, cargando con dolores emocionales, con problemas en la familia. Y qué doloroso es. Pero, hermanos, las pruebas llevan ese ingrediente. Los deportistas, hay momentos en los cuales se sienten hasta frustrados, cuando ya el cuerpo no les da más para lo que ellos quieren. Ese ingrediente lo llevan esas pruebas, la angustia. Causa dolor. Y en estos tiempos, en esta cultura en donde el hombre se hace culto a sí mismo, no sé por qué, sienten alergia al dolor. No, tú no tienes que sufrir. Si estás sufriendo, algo malo has hecho, como le decían al pobre Job. Algo malo has hecho, por eso estás sufriendo. ¿Algo te pasa? No, hermano, hermana, usted se merece lo mejor. Usted es reina, usted es rey, ese es el proceso. Por eso le dije, ese versículo está muy lindo cuando dice, ¿verdad? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Pero ¿cómo la va a perfeccionar? Es por las pruebas, es por la dificultad, es por el proceso en el cual hay. Y la gente considera que el sufrimiento, que el dolor es como el peor enemigo que hay y que no se debe de sufrir. Cristo sufrió, pero después del sufrimiento se levantó al tercer día en victoria y está sentado a la diestra del Dios Padre, y desde ahí envía su bendición para nosotros y fortalece a los que están débiles y da fuerzas al que está cansado y consuela al que está dolorido, porque el Señor así es con nosotros. Entonces, si no hay esfuerzo, no va a haber victoria. Si no hay sufrimiento, es como presentarle todo a la persona en bandeja de plata. Nunca es bueno. Siempre debe de haber ese ingrediente que está ahí, que le da entereza al carácter de la persona. Hay hermanos, yo he escuchado, incluso nuestro hermano pastor, pasó años, yo no sé por qué tuve que estar en el ejército, en esa institución, sufriendo esto, sufriendo lo aquello. ¿Y sabe qué? Ese fue un gran entrenamiento para el trabajo que Dios le ha asignado hasta hoy. Usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver la milicia? Pablo la pone como ejemplo. ¿Qué tiene que ver el haber estado en lo militar y ahora estar en las líneas del Evangelio de Cristo? Tiene mucho que ver, porque le dio entereza de carácter, porque el sufrimiento forma el carácter. El sufrimiento es el que va moldeando nuestro carácter y ¿sabe qué? Nos hace sacar lo mejor que hay en nosotros. Y eso es, hermano, de un invaluable valor. No podemos darle un valor a eso. Realmente Dios está haciendo un excelente trabajo contigo. Lo creas o no lo creas, Dios está obrando su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Esa es la segunda cosa que tenemos que saber y entender, que la prueba requiere esfuerzo. Y en último lugar, la efectividad de la prueba depende de nuestra respuesta.
¿Se recuerda el caso de José? Se dice que teológicamente es la siguiente persona a la cual se le puede comparar con el sufrimiento después del Señor Jesucristo. Envidiado por sus hermanos, despreciado por sus hermanos, vendido como un esclavo a un precio de esclavo, por supuesto, olvidado por ahí, metido en la cárcel. Pero ¿sabe qué? José sacó provecho de las pruebas. ¿Y qué fue eso? Fue la respuesta que él le dio a cada prueba en la cual se enfrentó. José tuvo una actitud para enfrentarse a las pruebas que nosotros debemos de imitar. Y José era un muchacho cuando comenzó ese proceso. Bueno, yo creo que desde antes comenzó, desde que el padre se le ocurrió regalarle esa túnica de colores y despertó la envidia en los hermanos. Sin embargo, José era un muchacho sano. José era un muchacho apartado para Dios. Usted dirá, no, sí, pero se volvió en un chambroso, murmurador. Le fue a decir al papá que aquellos andaban mal. ¿Era mentira que andaban mal? Era cierto. Él fue y dijo la verdad. A José no se le mira tachas alguna en su comportamiento y sin embargo sufrió. Pero cuando llegó el momento, le dijo a sus hermanos, no teman, acérquense, hay bendición. Para eso me envió el Señor hasta aquí. Qué bonito que nosotros lográsemos ese punto que alcanzó José. Usted dirá, pero él era José. Sí, pero usted es María. Sí, pero usted es Claudia. Sí, pero usted es Jorge. Sí, pero usted, cada uno de nosotros es tratado de manera especial por el Señor. La efectividad de la prueba depende de nosotros. Y ahí viene el premio al esfuerzo. Solo los que se someten a esas pruebas con actitud buena, con buena disposición, serán fortalecidos, serán afirmados, serán refinados, serán pulidos. Usted sabe que el mármol es uno de los materiales más duros que existe. Y sin embargo, en el mármol o del mármol se han hecho estatuas tan admirables como las que esculpió Miguel Ángel. ¿Pero con qué lo hizo? Miguel Ángel lo hizo con un cincel y lo hizo con un martillo. Y por duro que fuera el mármol, el cincel lo logró formar. Nosotros somos en las manos de Dios material para ser moldeados. Y de nosotros depende si somos como el barro o somos como el mármol. De ahí va a depender la obra que el Señor va a sacar de cada uno de nosotros. Y como ejemplo nada más de lo bien que nos puede ir en esa prueba, en esa disposición, produce paciencia. Y sabe, eso lo dice Santiago 1:3, que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice Lucas, y con paciencia ganaréis vuestras almas. Mire cuán importante es la paciencia. Hace como 2 días hablaba con una hermana y me decía, hermana, no lo hacía de manera de queja, sino como un comentario, hermana, mi esposo es tan paciente, pero tan paciente. Mire, yo quiero las cosas para ayer, pero él, esperemos. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Pero lo mejor de todo, me dice, es que todo le sale bien. Porque lo hace con paciencia. Alguno dirá, pero ¿y qué ganancia hay en la paciencia? Mire, la paciencia no guarda a nosotros. El que es paciente no se deja llevar por los impulsos. ¿Cuánto hemos perdido por ser impulsivos? ¿Cuánto perdemos? Algunas veces en la boca.
No, que yo digo lo que a mí. No, Señor. Seamos pacientes. Cuando viene alguien a decirnos algo, usted espere conocer la otra parte. No hable apresuradamente, tenga paciencia para hablar. No sea impulsivo. El ser impulsivo nos acarrea problemas, nos acarrea dificultades. Otra cosa de lo que nos guarda, la paciencia. La paciencia nos guarda para no desesperarnos. ¿Verdad que la desesperación nos hace correr de un lado para otro? Y hacete esto, y toma esto, y hace aquí, y ande allá. Cuando dice el salmista, y de hecho, cuando veníamos para acá en la Radio Canaán, o en Canaán Radio, perdón, estaban leyendo el Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí, me oyó el clamor, me sacó del lodo, me hizo sacar del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña. Y es en la roca de Cristo que nosotros debemos de estar. ¿Qué otra cosa nosotros obtenemos con esto? Mire, dice la palabra del Señor en Romanos 3:5, del 3 al 4, yo se lo voy a parafrasear. Que nos gloriemos cuando estemos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. Claro, si nosotros estamos pacientes, vamos a sobrellevar la prueba. Y cuando sobrellevamos la prueba, mire cómo tiene relación todo esto. Cuando nosotros pacientemente esperamos en el Señor y con paciencia soportamos las pruebas, llegamos a ser aprobados por Dios. ¿Y cómo se siente el alumno cuando es aprobado? Cuando sacó una buena nota. ¿Cómo se siente? Mire, yo le voy a decir cómo se siente uno. Contento, alegre, que le han quitado una gran carga de encima porque logró esa nota. Y entonces dice, tengo esperanza. Voy al siguiente nivel, voy al siguiente curso, voy al siguiente año. Produce esperanza. Lo uno lleva a lo otro. Yo estoy parafraseando Romanos 5 del 3 al 4, que usted lo puede leer ahí en casita tranquilamente. La esperanza es importante porque, mire, se ha observado muchas veces que cuando la esperanza se pierde es cuando la persona se desalienta. Es cuando la persona está en ese estado de ansiedad porque no tiene esperanza. Cae en periodos de depresión porque no hay esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza sostiene, porque la esperanza alimenta, porque la esperanza fortalece, porque la esperanza nos hace esforzarnos todavía aún más de que vamos a llegar y lo vamos a obtener. Sea de una manera o de otra en este tiempo de crisis, Dios está probando a cada uno de nosotros también. Y depende de nosotros sacarle provecho a este tiempo de prueba. Depende de nosotros que digamos, Señor, aquí estamos. Somos aprobados por ti y eso nos basta. Porque el Señor a cada uno de nosotros le tiene un galardón que dar. ¿Se da cuenta cuán importante es? Pero recuerde estos 3 puntos. Dios nos ama. La prueba requiere esfuerzo y la efectividad de ella depende de nuestra respuesta, de nuestra actitud al periodo de prueba. En cierta oportunidad, un caballero encontró un capullo de mariposa en el campo y dijo, lo llevaré, lo voy a llevar. Arranca la ramita donde estaba, lo lleva a casa y dice, quiero ver cuando la mariposa salga. Observó al capullo por unos días, el capullo no se le veía un cambio. De repente vio que se le notaba cierto movimiento dentro del capullo y dijo, como que ya va a ser el momento. Y se sentó
Lo estaba observando y observando, pasó horas, ¿verdad? Echándole el ojo ahí de cómo estaba aquella mariposa y ve que se abrió un orificio, un pequeño orificio, y dijo, ya está más cerca. La mariposa luchaba por salir de adentro de aquel capullo y luchaba y se miraba que salía escasamente de ahí. Una partecita de ella se le notaba. Entonces se le ocurrió a aquel bondadoso señor ayudarle a la mariposa. Fue a conseguir unas tijeras pequeñas y a la orilla del orificio le hizo una aberturita. De esa manera, dijo él, la mariposa se va a salir sin mucho problema. Y comenzó a seguirla observando, la siguió observando, y aquel ser comenzó a salir del caparazón, del capullo, sí, con mayor facilidad. Cuando salió, era como una pelotita, su cuerpo hinchadito y sus alitas estaban completamente encogidas y enrolladas. Y dijo, veré en qué momento esta mariposa eleva sus alas y comienza a volar. Para su sorpresa, ni se le deshinchó el cuerpo a la mariposa, ni sus alitas se desarrollaron. Ella solo daba vueltas en círculos ahí mismo donde ella se encontraba. La mariposa no llegó a volar. ¿Qué pasó? Lo que sucedió fue que su cuerpo contenía ciertos fluidos y cuando ella estuviera saliendo por ese orificio tan estrecho, esos fluidos se desplazarían hacia las alas y sus alas entonces se expanderían. Pero como no hubo la presión, como no estuvo ahí el momento en el cual ella pasara por ese proceso, la mariposa no alcanzó a volar. Si nosotros somos más que una mariposa, tanto así que dice el Señor, más valéis vosotros que cualquier pajarito del campo, como Dios no estará al cuidado. Si estás pasando por el horno de prueba, ten por seguro que Dios tiene el termostato a la mano y no va a dejar que eso pase más allá de lo que tú necesitas en el entrenamiento. Pero disponte en las manos del Señor, porque Dios es el que quiere sacar de ti a la bella mariposa que Él ha diseñado en nuestra vida. En esta mañana, demos gracias al Señor y recuerde siempre, Dios le ama. La prueba requiere esfuerzo y depende de nuestra actitud el aprovechamiento de esas pruebas. Recuérdelo y enfrente con valor y con determinación este tiempo en el cual todas las personas estamos bajo prueba. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.